de justamente este fenómeno social y educativo que es la reforma. Como ustedes saben, esta reforma forma parte de toda una estrategia de reformas estructurales que iniciaron en 2012 en el gobierno de Peña Nieto y que, bueno, pues han sido motivo de diferentes análisis, de diferentes críticas, de reestructuraciones, inclusive con la nueva administración. Y bueno, pues parte de esto vamos a comentar a lo largo de todo este sentido. Pero el día de hoy pues tenemos el orgullo de tener invitados y invitadas muy especiales. Primero los voy a nombrar y ya después, de acuerdo con su participación, estaré mencionando sus semblanzas curriculares. Entonces, bueno, pues tenemos en primer lugar a la doctora María del Carmen Díaz Mejía. Ella viene de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un aplauso para ella. Tenemos por otra parte a Mauro Jarquín, que es maestrante del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es profesor en el Colegio de Pedagogía también de la UNAM. Colabora en el diario La Jornada, así que también su perspectiva será muy interesante. Tenemos a una invitada también muy especial, la doctora Catalina Inclán Espinosa, y ella también nos acompaña de la UNAM. Ella tiene investigaciones acerca de educación, bueno, de diferentes líneas que ahorita voy a detallar más cuando compartan con ustedes su currículum, pero bueno, le damos un aplauso también. Alguien de casa, promotor precisamente de este tipo de eventos y todo un estudioso también de la reforma educativa, ha hecho diferentes publicaciones en relación al tema y bueno, creo que es maestro de muchos de ustedes, el maestro Juan Carlos Miranda. También hoy tendrá su participación. Entonces, bueno, le vamos a pedir a la maestra Catalina Inclán Espinosa si nos puede hacer favor de abrir esta discusión. Ella es licenciada y maestra en pedagogía por la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, es profesora de la licenciatura en pedagogía desde el año 1991 y en esa licenciatura y también la maestría ha impartido asignaturas como investigación pedagógica, pedagogía comparada, problemas educativos de América Latina. Impartió también el curso de sujetos en formación profesional como docentes en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y bueno, pues está colaborando también en el ISUE, y ha participado en diferentes grupos de investigación vinculados a la formación docente, a las prácticas de evaluación y a enfoques didácticos. La política educativa nacional y la educación básica en México son temas también que ella ha estado trabajando. Sus publicaciones en los últimos años han sido sobre temas relacionados justamente con la reforma educativa, sus políticas y procesos de difusión, aplicación y generalización. Las actividades de difusión y de divulgación se han concentrado en la interlocución con docentes de diferentes instituciones públicas y privadas, en medios presenciales, a distancia y en medios de comunicación. Pues ella es una convencida de que la escuela pública es parte de una justicia educativa y social y que la investigación educativa pues también es una herramienta para poder afrontar todos los fenómenos que circundan la educación. Entonces, maestra, te doy la palabra. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Bueno, buenas tardes a todos. Los quienes están parados, porque aquí hay unos espacios, se pueden ocupar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero a esta institución que nos abre
la puerta para poder conversar con ustedes, por supuesto, a contar desarrollo, la invitación y el diseño de esta mesa, de este proceso de intercambio con ustedes, la posibilidad de conocer e interactuar con los colegas docentes, pero sobre todo dirigirme a los jóvenes estudiantes de esta institución. Valoro también la compañía de esta mesa. Y quisiera describirles lo que me interesa transmitirles en relación de este tema que nos convoca: reforma educativa, políticas públicas y democracia. Este ejercicio que se propone, con el que se abre este ciclo, es difícil por varias cosas. Estoy segura que ustedes en algún momento han estado enterados de este proceso, no les es ajeno y seguramente en muchos de sus espacios académicos lo han discutido y en muchos otros se han enterado de primera fuente sobre lo que significa. Sin embargo, me gustaría listar por qué es complicado o difícil por varias razones. Primero, porque es necesario un esfuerzo de síntesis que significa la gran cantidad de opciones a analizar. No es sencillo, hay que tomar un tema y de ese tema poder decidir o definir qué es lo que podemos interactuar, sobre todo en un periodo de tiempo tan específico como el que diseñó esta mesa. O sea, les estoy diciendo que este tema nos daría para varios semestres, ni siquiera un semestre, sino para varios semestres de trabajo. Por supuesto, el tiempo destinado lo obliga a que uno sea sintético y sea concreto, y voy a intentar hacerlo de esa manera. Por el amplio debate que ha suscitado el tema, debates que posiblemente ustedes identifiquen y que hayan escuchado o que sus propias materias o cursos los hayan dirigido a estos debates. Y se darán cuenta o ya se habrán percatado que hay debates en muchos sentidos y en muchos niveles. Y por la necesidad de avanzar en la comprensión de las reformas educativas, profundizar en lo que ya se ha avanzado, pero sobre todo incorporar algunos nuevos elementos o enlaces conceptuales, que es lo que intentamos transmitir los maestros a ustedes y que seguramente ustedes mismos, en la medida de su experiencia y de enfrentarse a una práctica en específico, podrán identificar. Dos consideraciones con las que me gustaría dejar claras. No podemos hablar de esta reforma, o sea, esta que estamos identificando en el 2019, sin considerar la otra reforma, o sea, la que se definió en el 2013. Pues esta reforma, la que tenemos en este momento en proceso, es la reconfiguración, modificación o rectificación de la anterior. Entonces no podemos hablar de esta si no estamos hablando de la otra al mismo tiempo. Y necesitamos, a mi parecer, aludir a lo que pasó con la otra, no pasó en la otra, o debería haber pasado en la experiencia anterior, para comprender por qué nos estamos enfrentando a la situación que tenemos en este momento. Espero explicar. No podemos hablar de esta si no hablamos qué pasó en la otra. Esta es una aspiración de modificación de la otra, sobre todo a través de una valoración de sus principales lagunas y de sus principales tensiones. En el camino, para explicar esto, me gustaría recorrer el mismo sentido que suele expresarse en las análisis de políticas públicas y armar los escenarios, dos escenarios en paralelo, o sea, lo que pasó antes y lo que pasó después, de tal manera que podamos hacer una comparación y al mismo tiempo una identificación de las diferencias. Espero que hasta ahí más o menos bien.
la reforma del 13. O sea, yo me voy a mover entre los dos escenarios, la reforma del 13 y luego la reforma del 19. El escenario de la reforma del 13, que a lo mejor todavía estaban en otra cosa y no sabían que iban a estudiar esto, o estaban empezando a decidir que iban a estudiar esto, entonces no necesariamente les queda suficientemente cercano, pero a sus profesores sí nos queda suficientemente cercano, sobre todo si los temas en los que estamos transitando tienen que ver con un análisis de la política o una identificación de los escenarios políticos. En aquel entonces el escenario estaba definido por un ejercicio que se llamó Pacto por México y que significaba un acuerdo entre partidos. Un acuerdo entre partidos que no es menor, es decir, todos los partidos convocantes en una elección, después de esa elección se sentaron a hacer una negociación de gobierno. Y esta negociación de gobierno estaba asignada, por supuesto, entre otras cosas, por el número de votos que hacía ganar a un partido en particular. No están ustedes para tenerlo claro, pero la elección se gana, Enrique Peña Nieto gana la elección con el 38% de los votos, es decir, una media regular, no es una de las más altas, pero no impresionante. El escenario de la alternancia, ahorita me muevo al escenario de la alternancia, es diferente, pero necesito que piensen en este escenario de un pacto donde alguien gana por un número de votos que no es necesariamente arrasador y que obliga como una estrategia política a hacer un acuerdo entre muchos. Pero antes quiero irme un poquitito atrás, entre las promesas de campaña de dos de los principales candidatos. Uno, Enrique Peña Nieto, y otra, que era, no es la primera mujer, pero a lo mejor es la primera mujer que ustedes recuerdan. Enrique Peña Nieto, en su promesa de campaña, no involucraba ninguno de los elementos que después se convirtió en reforma. Ninguno. Su promesa de campaña era ampliar las escuelas de tiempo completo, que entiendo las conoces y saben qué significan, escuelas con jornadas ampliadas, en donde los estudiantes tienen un plan de estudios formal en la mañana y un plan alternativo durante la tarde. Su promesa de campaña y en su plataforma política estaba listado ampliar las escuelas de tiempo completo, equipar con laptops a escuelas de 4º y 5º grado, que eso también lo vimos y posiblemente se enteraron de ese proceso bastante fallido, en donde no hemos podido superar la incorporación de las tecnologías a la escuela básica y sobre todo a la escuela primaria, destinar el 1% a ciencia y tecnología. Hasta ahí llegaba sus promesas de campaña, ahí no hablaba de evaluación, de cambio de modelo curricular, de la autonomía del INE, o sea, de nada de lo que después vamos a poder identificar como la reforma de su gestión, no estaba dentro de sus promesas de campaña, seguramente llega después a partir de ese pacto. Pero quien sí estaba en la sintonía de lo que fue la reforma 2013 era Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. Ella, en su plataforma de campaña y en sus spots de difusión de sus propios ejes centrales, tiene un spot que ustedes lo pueden encontrar, porque son muy hábiles para encontrar cosas en internet, y es un video que empieza: ¿confiarías la educación de tus hijos a alguien que heredó o compró su casa? Y ahí se sigue. Dice, pues yo no. Y yo, cuando fui secretaria de Educación, se hizo una evaluación a docentes, y esa evaluación de docentes fue la primera que hizo este país, lo cual no es cierto, y entonces necesitamos que quienes estén al frente de la escuela pública sean los mejores de su corte. Eso
que era la campaña y el discurso del panismo, eso después fue absorbido por el discurso de otro partido político. Y esto no es casual, ahí algo pasó por atrás, alguien negoció con alguien esta idea y sembró esta idea como una alternativa de eje a lo educativo. Eso no me parece menor, porque después va a seguir apareciendo, y hoy en el escenario en el que estamos sigue apareciendo, aunque no sea el partido en el gobierno. Sigue habiendo ahí una mentalidad que ya estaba sembrada desde otro momento, que está negociando esta presencia de esta lógica de ver a la escuela. Lo demás se lo saben, es la modificación del artículo 3º constitucional bajo los argumentos que ya vamos y venimos con retomar la rectoría del Estado, la educación de calidad y orientar todo el sistema educativo a la sociedad del conocimiento. Es decir, una dimensión totalmente práctica, pragmática, tecnocrática, la van a escuchar, pero con unos objetivos aparentemente muy bien definidos. La aprobación de las leyes, en particular la Ley General de Educación y sus leyes secundarias, que es la Ley del INE y la Ley General del Servicio Profesional Docente, estamos hablando de la reforma de Peña Nieto, también lo saben, se hace en un escenario muy rápido, en un escenario muy corto, en un escenario donde no fue posible discutir prácticamente nada de sus principios y en donde las dos cámaras estuvieron en sintonía y en menos de una semana ya teníamos hecho el andamiaje jurídico y normativo que necesitaba su puesta en marcha. Y estas tres normativas se dan a conocer y comienzan a aplicarse. Ahora me voy a pasar al escenario del 2019. En el escenario del 2019 eso ya lo tienen más cercano, porque a lo mejor les tocó a algunos de ustedes ejercer por primera vez el voto o porque lo vivieron mucho más de cerca, una alternancia partidista. Es decir, ya no tenemos el mismo grupo político y una arrasadora, más del 53% del número de votos para ese partido. Si se dan cuenta, antes teníamos el 30 y tantos % y ahora subimos más allá de la mitad. Entonces, la legitimidad, la esperanza, el reconocimiento de este otro partido con estos otros ideales es muy diferente a la forma en la que llega a las decisiones del gobierno, a las decisiones gubernamentales. Aquí ya no hay que negociar de entrada, porque el número de votos y la presencia y lo que significaba, por lo menos en su primera fase no tiene que negociar. Después vemos dónde está esa negociación, pero sí había, y a lo mejor por ahí en algún momento la revisaron, 10 compromisos básicos con la educación y el magisterio nacional. No voy a leer los 10, pero sí voy a leer algunos de los que me parecen más importantes, en donde se sostiene esta modificación legislativa que estamos esperando y se sostiene la aspiración de esta reforma. La educación pública y gratuita a todos los escolares, la alimentación a zonas pobres y marginadas, las becas para estudiantes de media superior y de educación superior, el fortalecimiento de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí voy a hacer un paréntesis. Las escuelas normales están en este momento en un proceso de discusión y de transformación de sus estructuras y de su ser interno, y yo no sé cuándo llega la pedagógica, pero pues estaba en la lista, ¿no? No sé si la pedagógica lo va a tener que tomar en sus manos o va a esperar que alguien dé el banderazo de salida para comenzar a discutir su propia transformación institucional. Yo ahí se lo dejo porque es su institución. Cancelar la mal llamada reforma educativa, que eso también no lo he escuchado más, a las afectaciones laborales a los maestros que no asistieron a la evaluación o que en algún momento tuvieron un proceso que los separó del ejercicio de la docencia, devolver la dignidad a los maestros y entre otras muchas otras cosas que son 10 puntos. Algunos son muy interesantes, como la posibilidad de retomar
propuestas alternativas en cada estado y que lo van a ver en las leyes secundarias. Rápidamente, la forma que esta reforma adquiere para dar sentido es a través de foros de consulta. Desde un principio, a diferencia de la reforma anterior que yo describía, que los órganos legislativos dieron sentido a las leyes y a las normas, en este escenario lo que se montó es una serie de foros de consulta en donde se estructuró un entramado abierto, aparentemente en línea, con foros regionales, en donde se escuchó, por lo menos escuchamos públicamente todas las manifestaciones de quienes pudieron ir ahí y decir: a mí me gustaría que esto le sucediera en la escuela en este sentido. Ahí me parece que hay una diferencia cuando alguien solo hace una ley a puerta cerrada y rápido, cuando alguien dice: pues vamos a escucharlos, vengan y díganos lo que tienen que decir a la escuela. De ahí a que pueda suceder es otra cosa, pero por lo menos la intención es diferente. Y después estamos en este momento en la discusión de lo que se llaman las leyes secundarias, o que ustedes, las leyes complementarias, también lo han escuchado como tal, y también estamos en ese mismo tenor de foros de consulta, ¿no? Foros de consulta que permiten pues un termómetro de dónde y cómo las diferentes, la gran diversidad de instituciones y entramados educativos están dando su opinión en función de lo que en este momento parece prioritario. Y estamos en eso. Ya tenemos una modificación del tercero constitucional que nos salió medio champurrado, pero ahí está, una propuesta de la Ley General de Educación, que también ya está en la discusión y que seguramente ustedes habrán ya revisado en algunas de sus partes, o por lo menos me parece que deben saber que existe esa modificación y que la vamos a discutir. Y cuatro leyes secundarias o leyes complementarias: la ley para la carrera de las maestras y los maestros, es decir, cómo un maestro va a ingresar a la escuela pública; la ley para el organismo de mejora continua, es decir, aquella entidad que va a sustituir al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y cómo y qué características va a tener; la ley de educación superior, que era una ley que había quedado pendiente en el sexenio pasado, al igual que la ley para ciencia y tecnología, entre otros elementos normativos. Eso es lo que se está discutiendo en este momento, y en este escenario, la segunda parte de la intervención ya les podrá describir lo que es la lógica de la nueva gestión pública, o la lógica en la que se construyen políticas públicas. Yo aquí lo dejo en este momento para dar la palabra al siguiente interlocutor. Gracias. Indudablemente nos quedamos con ganas de más, de conocer más acerca de pues esa postura muy sustentada en procesos de investigación, como ustedes lo pueden escuchar, y sobre todo en la que nos muestra procesos comparativos, no solamente de lo que implica la reforma en sí o los cambios que se están haciendo, sino cómo se están haciendo, y es parte de lo que nos comparte la maestra Catalina. Gracias, maestra, por esta participación. A continuación le vamos a dar la palabra al compañero Mauro Jaquín, que bueno, como les comentaba, él es maestrante del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente es profesor en el Colegio de Pedagogía, también de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Es colaborador del diario La Jornada y ha colaborado con otras revistas nacionales e internacionales como el Anuario Latinoamericano y la revista Memoria. Es autor del libro La Pedagogía del Capital, Empresarios, Nueva Derecha y Reforma Educativa en México, el cual está en proceso de publicación, para que estemos pendientes de conversar. Bueno, pues le damos la palabra también como experto en este tema. Gracias. Quisiera comenzar realmente agradeciendo la invitación. Soy Juan Carlos. Es un gusto estar acá, y también cómo ha crecido su ciudad. Había venido hace 7 años, más o menos,
gustado. Espero que ese crecimiento de la ciudad también se represente en cierta distribución de la riqueza. O sea, bueno, esperemos que así sea, ¿no? Si no, pues hay muchas metas por las cuales luchar también. Es una expresión. Bueno, quisiera comenzar también diciendo que me parece un acierto la forma en cómo fue nombrada la mesa. Reforma educativa, políticas públicas y democracia, porque al menos desde donde he podido apreciar el proceso de reforma, la discusión que se ha dado en torno a la reforma, creo que lo que se ha perdido ha sido la discusión de la reforma en su conjunto, es decir, a la reforma educativa en tanto una política pública, es decir, en tanto un proceso. Lo que hemos visto básicamente son discusiones que se sitúan explícita y únicamente en la organización de las leyes que están a debate, ya sea el artículo 3º, promulgado el 15 de mayo pasado, o las leyes secundarias que en el mes de septiembre seguramente ya se publicarán de manera oficial, sin considerar pues, el contexto en el cual se involucran estas normas. Creo que es un bastante buen inicio de lo que comentaba hace rato la doctora Inclán, y trataré como de recuperar algunos elementos de lo que ella ha mencionado para tener una base sobre la cual discutir la coyuntura educativa actual en México. Primero, pensar la reforma educativa como política pública nos lleva a preguntarnos primero qué es una política pública. Una política pública, en términos llanos, sencillos, es básicamente la respuesta que da el sistema político a determinados intereses y exigencias de la sociedad. Desde la teoría politológica, digamos, clásica norteamericana, se dice que las políticas públicas son básicamente productos que son efecto del accionar de la llamada caja negra del sistema político ante determinadas situaciones que acontecen en la sociedad. De modo, por ejemplo, que si una sociedad presenta un problema, una sociedad como la sociedad mexicana presenta un problema de violencia contra la mujer tan sistemático, se construyen exigencias para atender ese problema. Las exigencias pueden encontrar distintos caminos de llegada al sistema político, uno es a través de los partidos políticos, otro a través de organizaciones civiles, otro a través de movimientos sociales. Cuando las exigencias llegan al sistema político se procesan de determinada forma y ese procesamiento de esas exigencias termina en forma de política pública, es decir, una respuesta que da el sistema político a exigencias previas. Esa respuesta regresa a la sociedad y la sociedad la evalúa qué tan efectiva, eficaz y justa es esa política, y en función de eso se inicia nueva cuenta del ciclo. Se crean nuevas demandas, nuevamente se integran las demandas a la caja negra, hay políticas públicas, etc. Es un marco obviamente bastante sintético y que no necesariamente encaja en una sociedad como la nuestra, pero en términos históricos es eso, es una respuesta del sistema político. Ahora, además de una política pública, ya sea en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, es una respuesta del sistema político a exigencias de la sociedad, también es expresión de la lucha por el poder político. Las políticas públicas llevan un sello que marca hacia dónde se está cargando la balanza al interior de los procesos de gobierno con respecto a las luchas políticas que se dan en un contexto determinado. Y si perdemos de vista el hecho de que una política pública es un proceso, es un producto del sistema político y es un correlato de una lucha política en determinado momento, perderemos de vista, por ejemplo, el hecho de que la reforma educativa, ya sea la aprobada en mayo pasado o al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron también productos de luchas políticas al interior del gobierno. Es decir, la reforma educativa no es neutral, no es neutral. La educación, como ustedes mismos saben, no es neutral. Las prácticas pedagógicas no son neutrales, y mucho menos cuando las prácticas pedagógicas funcionan como elementos que dan sentido a políticas públicas en educación. Ahora, si partimos del hecho de que la política pública es una respuesta del sistema político y que además es una expresión de una correlación de fuerzas, podemos también considerar que esa política pública en educación está inserta en un contexto nacional, como mencionaba la doctora Inclán, o un contexto internacional, en el cual también se ha dejado de ver, por abusar de nominémoslo así, parroquialismo, de vernos el ombligo como si nuestro propio ombligo nos explicara por qué estamos paradas en determinado lugar.
En el contexto educativo internacional, al menos de los años 80 para acá, hemos visto el desarrollo de una ideología que poco a poco ha tomado mayor forma y mayor tecnicidad, en el sentido de que se considera que como el servicio público en la educación es generalmente ineficiente, ineficaz y gasta mucho dinero, tenemos que recuperar prácticas del mercado o del sector privado, es decir, de gerencia pública, para poder llevar a cabo el servicio educativo público del mundo. De modo que en lugar de hablar, por ejemplo, de un esquema de ingreso al magisterio donde coexista ciertas lógicas sindicales, ciertas lógicas de formación profesional de los docentes, etc., tenemos que crear servicios de carrera docente que recuperen esquemas de intervención del sector privado. De forma tal que, por ejemplo, cuando hablamos de gestión democrática en las escuelas, como la gestión democrática no es muchas veces efectiva, tenemos que comenzar a hablar de una gestión eficiente de las escuelas, recuperando elementos de administración del sector privado para administrar las escuelas de mejor manera, lo que se le ha llamado autonomía de gestión de las escuelas, por lo menos la noción más, digamos, más consensuada de las escuelas. Y algo similar sucede con las políticas de evaluación. Como la evaluación es tan complicada, sobre todo en países tan extensos y tan culturalmente diferentes como el nuestro, tenemos que someter generalmente los procesos educativos a una visión estandarizada de la educación. ¿Para qué? Pues para poder entender cuáles son los límites del logro educativo de los estudiantes, poder construir rankings nacionales como los que han hecho organizaciones civiles como los primeros, por ejemplo el caso mexicano, y a partir de ahí ver qué escuelas son de calidad, qué escuelas no son de calidad, poniendo mucho más énfasis en los productos y no necesariamente en lo que da pie a esos productos, es decir, en el proceso. Bueno, entonces, este esquema de reforma educativa integrado por políticas de autonomía escolar, por políticas de rendición de cuentas en educación, es decir, de políticas de estandarización educativa, y políticas de llamada nueva gobernanza, donde se considera que los gobiernos van a ser más eficientes a medida que más actores se integren a los procesos de decisión de políticas públicas, se ha llamado de manera muy genérica movimiento de reforma educativa global. Y eso se ha difuminado, dicen los que se encargan de estudiar este fenómeno, como una especie de virus por todo el mundo, porque iniciando en Chile, se pasó después a Inglaterra, después se pasó a Estados Unidos, y con la influencia de Inglaterra y Estados Unidos en los 90s, la OCDE y el Banco Mundial, pasó a formar parte del cuerpo del canon básicamente de la reforma educativa de estas dos organizaciones, que tiene una presencia internacional indudable y que en el caso mexicano están metidas hasta la médula desde hace varios años. Es decir, están presentes en nuestra política. Bueno, entonces, en esta construcción genérica de reforma educativa a nivel internacional, no podemos, hacer a un lado el hecho de que las políticas públicas en educación estén en mayor o menor medida siendo efecto de, experimentando influencia por parte de estas tendencias. La reforma del sexenio pasado fue muy obvia en este sentido. Si uno analiza tanto la conformación de la reforma como sus efectos, fue básicamente la adopción por parte del sistema educativo mexicano de lineamientos internacionales en materia educativa, sobre todo como mencionaba, escolar, profesionalización docente y evaluación. Pero cuando uno discute la reforma educativa que está en este momento en proceso, es complicado hacer un análisis, digamos, a vuelo de pájaro de primera instancia, sobre todo porque otro elemento de las políticas educativas es que en gran medida expresan en su, digamos, conformación la legitimidad de origen de los gobiernos que la desarrollan. Y si esa legitimidad de origen se mide tanto por la cantidad de votos que puede llegar a obtener un gobierno para ser elegido, como por la cercanía de determinado gobernante con la población, vemos que la legitimidad de origen de esta reforma educativa es mucho mayor que la de la reforma educativa del sexenio pasado. Y eso nos genera problemas. Nos genera problemas porque de entrada, cuando el sexenio pasado Peña Nieto decía queremos una educación de calidad, inmediatamente había funciones que decían no, pues no estoy de acuerdo, porque es una visión, derecha, privatizadora, etc.
Cuando el gobierno nos dice, queremos una educación de excelencia, la respuesta en general es decir, está bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Y eso es un problema bastante grande. De modo que creo que para discutir la reforma educativa actual es necesario al menos tomar en cuenta cinco partes del proceso de su desarrollo. Primero, el establecimiento de la agenda, es decir, cómo se estableció una agenda en educación que tenía que ser atendida por el gobierno. ¿Quién la estableció? ¿Por qué la estableció? Segundo, especificar cuáles eran las agendas disponibles en determinado momento. Es decir, existía la opción A, pero existía la opción B y también existía la opción C. ¿En qué consistían esas opciones? Tercero, la elección de la opción deseada, es decir, por qué elegimos tal o cual agenda. Y al final, pues, analizar la implementación. La discusión actual se ha centrado prácticamente en el tercer punto, es decir, en discutir la opción deseada sobre la reforma educativa. Pero no hemos discutido por qué se llegó a elegir esa opción. Y creo que eso es algo interesante que me gustaría plantear. Para esto pues, hay que hacer análisis del proceso político. Y retomando lo que se mencionaba hace un momento, la verdad es que la presente reforma educativa ha tenido una especie de altibajos en cuanto a su desarrollo y su debate mediático, porque los altibajos representan también, digamos, los altibajos políticos que ha tenido el propio gobierno. Si hacemos memoria, el 10 de diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su iniciativa de reforma educativa. Cuando leemos su iniciativa de reforma educativa, hay tres elementos que en lo personal considero fundamentales. Se habla primero de que se va a educar para el bienestar. Es eso, educar para el bienestar. Es como el elemento fundamental de su propuesta educativa. Pero para educar para el bienestar se tiene que buscar construir educación de excelencia. Es el segundo punto de su iniciativa original. Pero para poder educar para el bienestar a través de la educación de excelencia, se tiene que empezar por revalorizar al magisterio, que es su tercer punto. Cuando se hace pública para revalorizar el magisterio, se tienen que quitar aquellos mecanismos que han funcionado como instancias de coacción de su trabajo docente, particularmente el INEE. Entonces se plantea la opción de abrogar la ley del INEE. Porque había, cito, casi prácticamente así, había sido percibida como un instrumento de persecución al magisterio. Percibida. Es una cosa político de lógica. Cuando Andrés Manuel propone su iniciativa, 2 días después, distintos grupos políticos que integran esta caja negra del sistema político, cercanos al PAN, cercanos al PRI y a organizaciones empresariales, comenzaron a decir que esa era una propuesta regresiva, porque echaba para atrás todo lo que se había avanzado con la reforma educativa del PRI. Echaba para atrás a un organismo autónomo de evaluación educativa, es decir, al INEE. Echaba para atrás un sistema de carrera docente, es decir, el servicio profesional docente que había sido impulsado con la ley del sexenio pasado. Y echaba para atrás también algo que era fundamental, que era la noción de calidad educativa, que llegó a la Constitución junto con la reforma de la ley. De modo que estos grupos se organizaron y vinculados a una serie de académicos, algunos de ellos cercanos también al panismo, de instituciones de alto prestigio en este país, hicieron una contrapropuesta educativa. Y en esa contrapropuesta educativa lo que dijeron es, ok, está bien, vamos a mantener la noción de excelencia educativa porque para el caso no es tan diferente con la calidad del sexenio pasado, ya que las dos se definen como máximo logro de aprendizajes. Solo que la noción de excelencia de este sexenio le agrega para promover el pensamiento crítico y fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad, ¿no? Pero lo fundamental es el máximo de aprendizaje, que dejamos eso. Pero integramos otras cuestiones, lo dijeron este grupo general. Integraron entonces en su propuesta la noción de educación inclusiva, desplazaron las discusiones sobre educación especial, integraron la propuesta de educación inicial, integraron la propuesta de educación financiera, por ejemplo, y sobre todo recuperaron la idea del docente en tanto un agente de transformación, no un profesional de la docencia. Plantearon su propuesta y en la caja negra del sistema político mexicano, los partidos políticos se pusieron de acuerdo, discutieron, Romero Hicks, el senador del PAN, dijo públicamente con su propuesta realmente
Mejor, la diputada de Morena, Adela Piña, estaban discutiendo lo que pasaba, y al final, en la ley que se hace pública en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo, lo que vemos es que prácticamente la propuesta de la oposición es la propuesta que quedó en la ley, salvo por el hecho de que se aprobó la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se cambió la ley del servicio profesional docente por una propuesta para una carrera de maestros y maestras, y que la noción de calidad educativa que estaba en la normativa de emprendimiento fue cambiada por la de excelencia educativa. Entonces, bajo este análisis del proceso político, habría que discutir cómo es que se llegó a eso, cómo es que la propuesta original del Ejecutivo, siendo un presidente políticamente fuerte y con mayoría en el Congreso, llegó a tener un cambio tan profundo. Bueno, una vez que se hizo pública la ley, lo que se comenzó a discutir era hacia dónde se podían llevar a leyes secundarias. Y en las leyes secundarias, ¿qué es lo que se está discutiendo ahorita? Que básicamente son la ley para la carrera de maestros y maestros, la ley para el nuevo centro de mejora educativa, que va a ser el que va a reemplazar al INE, y la ley del sistema de mejora, y la ley de ciencia y tecnología, entonces todo lo que viene. Lo que se ha planteado es básicamente de qué manera se van a hacer prácticos, de manera práctica, aquellas directrices establecidas en el artículo 3º constitucional. Pero lo que pareciera que dejamos ya de lado es discutir el propio artículo 3º. Y sobre todo discutir el propio artículo 3º en un contexto en el cual un gobierno que ganó con un amplio margen de votación, que al día de hoy goza del 69% de legitimidad, algo inédito en este país, que ha planteado transformar la educación de manera radical, lo que está realmente llevando a cabo es una continuidad del proyecto anterior. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos impulsores de esta reforma, lo dice el propio senador Rubén Rocha, que es el presidente de la Comisión de Educación del Senado. Dice, esta reforma es continuidad de la anterior, y lo bueno es que es parte de un acuerdo político entre los partidos, un acuerdo que también se llevó a cabo en el 2012 por México. Entonces, no es algo nuevo, ¿no? Lo que voy es, no es algo nuevo, y creo que habríamos de empezar por, digamos, desmontar el propio artículo 3º constitucional para poder discutir, ahora sí, la ley secundaria. Y el artículo 3º quisiera yo discutir básicamente dos cuestiones. Primero, la noción de excelencia educativa, y después el tema de los maestros en tanto agentes de transformación. El asunto de excelencia de la educación no es nuevo. A nivel internacional esto se empezó a discutir de manera muy puntual a principios de los años 80, cuando en 1983 el presidente Ronald Reagan publicó un informe que se llamó Una nación en riesgo. Básicamente decía Reagan en ese momento que la educación de Estados Unidos no era lo suficientemente sólida como para poder ayudar a mantener la hegemonía norteamericana, porque todavía existía algo que se llamaba Unión Soviética, donde ya estaba con crisis fiscal, muchas cosas existían, ¿no? Y era un fantasma importante. Y entonces, con esa ley lo que se buscó fue cambiar la política educativa del país para enfocarla hacia dos cosas: incrementar la productividad nacional y implementar el control del sector educativo. Entonces el sistema educativo norteamericano se centralizó, se creó un currículum nacional, se centralizó la administración educativa y se impulsó la política de evaluación básicamente en tres materias: inglés, matemáticas y ciencias. Se impulsó una política de evaluación estandarizada en inglés, matemáticas y ciencias, porque se decía que mientras mayor fuera el puntaje de las escuelas norteamericanas en esos tres rubros, el sistema educativo sería, digamos, de mayor excelencia, y por lo tanto la economía sería más productiva y por lo tanto habría mayor seguridad en el país. Esa noción de excelencia, cuando se publica el informe por parte de Estados Unidos, se comienza a discutir al interior de la OCDE, y nuevamente esta caja negra de las organizaciones termina por, digamos, convertirse en la noción de calidad educativa. Entonces, hacia mediados de los 90, la OCDE comienza a promover algo que desde los 70 ya había dicho, pues, con otra noción, con otra dimensión,
de hacer que los sistemas educativos apuntaran a una mayor calidad educativa, entendida cada vez más y de manera paulatina como el mayor logro académico en esas tres áreas originalmente impulsadas por el proyecto de Madrid, ciencias, en el caso mexicano, pues español y matemáticas. Ese sería el origen de la prueba PISA. Después la prueba PISA es básicamente lo que mide, y lo que mide no es necesariamente, digamos, el desempeño curricular de las escuelas, sino la capacidad que tiene un adulto de 15 años para desarrollarse a lo largo de toda la vida. Bueno, el punto es que esa noción de excelencia, tal como se discutió a nivel internacional, fue recuperada en la propia propuesta de la cuarta Constitución. Y es recuperada sobre todo cuando nuevamente ponemos atención a la propia conceptualización de la palabra. El máximo logro de aprendizaje. La noción de aprendizaje, igual desde los años 90, comenzó a ser vinculada con el asunto de la calidad educativa, porque a nivel internacional se entiende que la calidad de la educación básicamente se mide a través del aprendizaje de los estudiantes. No importa que los estudiantes vivan en contexto de marginación, que tengan que tirarse al suelo cuando escuchen balazos, que están violentados sexualmente en sus casas, no. Lo que importa es la eficiencia de los sistemas educativos para lograr un mayor puntaje en determinadas áreas. Cuando los compañeros de Morena dicen que es muy diferente la noción de excelencia de la noción de calidad, porque además de decir que consiste en el mejoramiento constante para el máximo logro del aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico, que normalmente hablas de la escuela de la comunidad, la noción de pensamiento crítico ellos pareciera que la asocian inmediatamente como a cierto pensamiento de izquierdas que quiere transformar el mundo, o en dado caso lo relacionan con la remanencia de la escuela de Franco. No. Cuando analizamos los documentos de trabajo de la OCDE, que recordemos en febrero se reunió con el Estado Montezuma para discutir el proyecto educativo, podemos ver que la OCDE desde inicios de los años 2000 ha promovido el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de la educación socioemocional, porque el pensamiento crítico se entiende en función de la capacidad para resolver problemas, no para transformar un problema. Y el desarrollo de la educación socioemocional es necesario porque se considera que cuando un trabajador tiene la capacidad de adaptarse a contextos de flexibilización laboral de manera efectiva, pues es mayor productivo, más productivo a lo largo de su vida. No lo digo yo, lo dice el propio Foro Económico Mundial, los informes que ha dado sobre el sistema de educación socioemocional. Entonces, digamos, eso quisiera, digamos, esta expresión terminarla con esa cuestión. Hablar de excelencia en educación, pues es hablar del fin último del proceso educativo. Cuando se dice que la educación tiene que ser de excelencia, pues básicamente lo que nos está diciendo es que todo el proceso educativo, es decir, la gestión educativa, la formación de los docentes, el desarrollo curricular y la relación del sistema educativo con otros agentes sociales, va a ir enfocada en la búsqueda del máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. No es algo, digamos, que creo yo podamos dejar de lado, y creo que es lo que tendríamos que estar discutiendo incluso antes de discutir las leyes secundarias, que lo que van a hacer será expresar la forma en cómo se va a hacer operativo ese fin mayor. Entonces yo quiero gracias. En el caso de la doctora Encan, pues nos quedamos también todavía con el deseo de conocer más acerca de las perspectivas de nuestro compañero periodista, ¿verdad? Mauro Cartón. Bueno, sí, vamos a seguirlo, pues yo espero que al final nos dejen sus datos, tanto la doctora Encan como Mauro Cartón, para ver dónde podemos ver sus publicaciones y empezando por ver cuándo puede ser, cuándo es que está programado el gobierno, para estar al pendiente de su libro y ojalá que nos venga aquí a presentar, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora María del Carmen Díaz Mejía. Ella es maestra y doctora en educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Imparte clases de maestría y de licenciatura en las facultades de Psicología y de Ciencias Naturales de la UAC. Es integrante del cuerpo académico consolidado, procesos socioeducativos. También forma parte del Sistema Nacional de Investigación
investigadores y actualmente coordina la maestría en Ciencias de la Educación en la UAP. Trabaja dos temáticas de investigación, fundamentalmente, que es la enseñanza de la investigación y el problema de los académicos, el currículum también, en el marco de las políticas públicas nacionales, políticas educativas, como ya mencionaba el compañero. Ha publicado artículos diferentes, diversos, diferentes capítulos de libros y coordinó también el libro Claro, la metodología curricular, un modelo para la educación superior. Es de experiencias universitarias. Pertenece a la sección mexicana de la Asociación Internacional, es una asociación francesa, relacionada también con investigación, relacionada con la educación. Y pertenece a la red de investigación en política de educación, política educativa, universidad y estudios latinoamericanos en educación interamericana. Entre sus publicaciones recientes está la enseñanza de la investigación, el informativo de la licenciatura de innovación y gestión educativa. También está disponible inclusive en línea. Otro libro publicado por ellas, Académicas y Académicos, Producción Científica Diferenciada, Gestión de Género, Laberintos de Cristal y Laberintos Intersticios. Cuerpos académicos y trabajos en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor universitario, múltiples funciones de no solamente social, son las publicaciones que tiene. Y también ha participado en diferentes capítulos de nuestros libros, como es la satisfacción académica y laboral, profesores en la UAC, políticas gubernamentales y universidades públicas en México, desafíos a la modernidad. Y ha participado también en diferentes artículos como la educación en México, escenarios y desafíos, y la academia en el campo laboral, insatisfactorio, seguro o resultado. Bueno, pues es muy amplio el currículum de la doctora y por eso pues también nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros hablándonos de este tema que, como podemos ver, es un tema multidimensional, multifactorial y por lo tanto muy complejo. Adelante. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Le agradezco mucho al profesor Juan Carlos que me haya invitado a compartir algunas ideas con ustedes. Le agradezco mucho a la profesora Miriam lo que dice de mí y es un poco comprometedor. Siento un poco remontada y algo así. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras políticas es muy endogámica, ¿no? Formar en la UAC, trabajo en la UAC, estudio académico de la UAC. Bueno, voy a decir unas cosas. Es bueno haberlos escuchado a los colegas que son especialistas en política educativa. Y yo debo decir, como ya Miriam lo había leído en parte de mi semblanza, que la política educativa, o las políticas educativas para las empresas y para mí, son como el marco en donde yo comprendo lo que ustedes con los y las académicos y académicas en la UAC. Sin embargo, algo diré sobre la reforma educativa, sobre las políticas y básicamente no enfocarme a lo que es, digamos, el trabajo que yo educación superior. Y me agrada muchísimo porque con este partido, sin querer, porque nos acabamos de conocer, sin habernos dado más que buenas tardes, mucho gusto. Ahora, cuando cierra su participación, me da pie a lo que yo preparé para ustedes. Simplemente solo son provocaciones. Y voy a tomar prácticamente lo que él dijo, porque estaba hablando de algunos términos que a mí me inquietan muchísimo en cualquier nivel de educación, que desde hace algunos se llama tipo, ¿no? Tipo superior, tipo básico, tipo no sé. Y digo unas cosas que me inquietan mucho y que es de lo que yo quiero platicarles, y solamente tomo el último que dijo, pensamiento crítico. Pensamiento crítico desde la escuela de Frankfurt, o pensamiento crítico desde la política neoliberal de la OCDE, son concepciones diferentes. De modo que mi
tiene, también se podría articular por lo que él decía de la necesidad de poner en debate, en discusión y ojalá llegar a acuerdos sobre el propio tercero constitucional reformado. Y eso es justamente de lo que yo quisiera comentar, porque al pensar en el tema de reforma educativa, políticas y los actores, como bien dijeron mis colegas antes, hay una gran diferencia de perspectivas sobre lo que es la educación, lo que debiera ser la educación, y me parece que tampoco estamos tan, o no está de manera tan explícito los fines precisos de la educación en México. Vamos, me parece, como en cierto modo, haciendo algunos movimientos pendulares y vamos de un lado para el otro. Esto tiene que ver, me atrevo a decir, que con la diversidad de perspectivas, y decía, amigo Mauro, la educación prácticamente ninguna hecho, fenómeno social es la educación. Entonces me gustaría que consideráramos en principio la polisemia de los términos, justamente tiene que ver con posturas teóricas, ideológicas, y que además son encarnadas por los agentes sociales y políticos, es decir, no son unos entes abstractos ahí. Y creo que sería bueno admitir o plantearnos que vivimos en una sociedad estratificada y fracturada, y que, recuperando un término bastante bien desarrollado por la doctora de Alba, estamos en una crisis estructural generalizada, en donde se pierden sentidos y estamos llenos de, digamos, sentidos, o ella decía, elementos flotantes. Desde ahí, creo que si asumimos eso, podemos empezar a replantearnos de discutir para luego reconstruir, y digo recoger porque ya hay muchos sentidos, no estamos construyendo nada de la nada, no se podría. ¿Qué entendemos? Pues por cuestiones fundamentales que están en el discurso educativo, en las leyes educativas, en los artículos constitucionales, vaya prosperidad, justicia, libertad, y justamente lo que nos convoca hoy aquí sería reforma educativa, yo de componente de educación y democracia. Y me da pie a esto, no podríamos estar escogiendo cuáles de los términos o cómo, desde dónde los estamos viendo, pero por eso digo que el compañero Joaquín me dio como la entrada a poner como una provocación este asunto de llevar la discusión también a qué estamos entendiendo por democracia, y si fuera posible tomar acuerdos sobre el plan, lo cual tampoco sé si estamos en condición en esta digamos, proceso de construcción democrático, si estamos, digamos, listos para hacer esos debates que serían de bastante profundidad y no se lograran por acuerdos que quién sabe dónde sucedieron. Bueno, entonces, creo que es importante pues recuperar este asunto de cuál es el interés común que debería unir al menos inicialmente o llegar a eso para poder empezar a discutir sobre lo que está pasando sobre la reforma educativa. Y digo que debería, yo creo, ser problemático o al menos problematizable para darle sentido a cuestiones sumamente importantes. Y voy a ir a educación. En el artículo 3, como todos ustedes saben, en internet, saludos, nos ayuda de manera fabulosa. Dice, y ya tal cual lo leo, solamente la primera frase, que toda persona tiene derecho a la educación. Y ahí seguimos todo el artículo 3. Yo no encuentro en ninguna parte, si quiero decir no encuentro, que sí hay posibilidades de encontrar, puedo empezar a leerlo y
empezar a tratar de reconfigurar